Que la abundante gracia e incomparable paz del Redentor de nuestra alma sean con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas. En esta ocasión traemos un mensaje, hermanos, que es muy fundamental para nuestra vida, un mensaje que no debe ser rechazado, ya que en este mensaje entenderemos el fin, o más bien la manera correcta en que la Iglesia llevará a cabo su propósito en esta tierra, la manera correcta en que la Iglesia glorificará de verdad el nombre de Dios. Veremos en este mensaje el secreto de una iglesia sana. El título que el Espíritu Santo le ha puesto a este mensaje es El secreto de una iglesia sana. Para comprender cuál es ese secreto, abramos nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, que a la letra dice así: Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. A Cristo sea la gloria. En esta exposición, en este mensaje, con la ayuda de Dios trataremos sobre la doctrina cristiana, porque ese es el secreto de una iglesia sana, la sana doctrina. No abarcaremos ampliamente todo lo que involucra este término, pero sí mencionaremos las cosas necesarias para una comprensión adecuada de lo que realmente es e involucra la doctrina. A Cristo sea la gloria. Antes de entrar de lleno, hermanos, vamos a mencionar cómo va a estar la estructura de este mensaje. Este mensaje se ha dividido principalmente en 3 puntos, los cuales son los siguientes. Número 1, lo que es doctrina. En este punto veremos la definición e importancia del concepto doctrina. Punto número 2, lo que no es doctrina. En este punto, óiganlo bien, veremos tendencias que hacen que los cristianos tengamos una idea equivocada de lo que realmente es doctrina. Veremos 2 enemigos, por decirlo así, de la doctrina cristiana, que son, de una vez los vamos a mencionar, el tradicionalismo y el emocionalismo. Y en el punto número 3 hablaremos del Evangelio, pieza clave de la doctrina cristiana, donde daremos una definición realmente bíblica de lo que es el Evangelio. Pero hermanos, antes de comenzar el primer punto, es necesario mencionar algunas cosas que debemos comprender concernientes a la epístola en donde se encuentra nuestro texto base. Esta epístola, hermanos, es una de las famosas epístolas pastorales, ya que fue dirigida a un pastor de una determinada iglesia. En este caso, fue escrita para Tito, pastor en la iglesia de Creta. Óigalo bien, la iglesia cristiana de Creta era una iglesia peculiar, por decirlo así. Se puede decir que después de la misma iglesia de Corinto, la iglesia de Creta era muy conflictiva. Esto se debe al contexto cultural e histórico de ese lugar. Encontrándose en medio del mar Mediterráneo entre Europa, Asia y África, Creta siempre fue una conexión, un nexo entre continentes. Por lo tal, las ideas y religiones orientales se cruzaban allí con las filosofías griegas. Debido a esa mezcla de ideologías que se daban en esa isla, no fue raro ver que la iglesia cristiana de ese lugar se viera afectada por tanta forma de pensar totalmente lejana a las escrituras. Dentro de la misma epístola vemos que tanta mezcla de ideas hizo que los cretenses adoptaran un estilo de vida que no era nada agradable incluso ante las demás personas de otras culturas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, dice así: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Todo ese estilo de vida originado por esa mezcla de filosofías vanas empezó a afectar la iglesia de Creta. Es por eso que Pablo dejó a Tito, óigalo bien, como encargado de esa iglesia. Su misión era la de exhortar y amonestar a los opositores del cristianismo verdadero. Vea lo que dice el capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia.
Vea entonces que lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta era un indicador de que se necesitaba corregir las ideas equivocadas por medio de la sana doctrina. También es necesario que expliquemos brevemente el carácter del hombre al que Pablo le dirigió esta carta, o sea, de Tito. Tito, por lo que ya oímos, nos da la impresión de que era una persona adecuada ante una situación tan difícil, además de que él estuvo ministrando por órdenes de Pablo en la misma iglesia de Corinto, con la tarea de la recolección de la ofrenda allí. Esto lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 16. Y si esto no fuera poco, se le encomendó a Tito la complicada tarea de suavizar la tensa situación que había surgido entre Pablo y los corintios. Tales tareas requerían de un hombre con mucho conocimiento de la doctrina, tacto y fortaleza de carácter. Parece entonces que Tito en personalidad era más fuerte que el mismo Timoteo, el cual, cabe mencionar, a diferencia de Tito, se quedó en una iglesia tranquila, Éfeso. Como ustedes notarán, la epístola a los Efesios es la única epístola que no trae una amonestación. Entonces deducimos que era una iglesia que estaba respondiendo bien. Timoteo se quedó en esa iglesia tranquila, pero en cambio Tito le tocó una iglesia muy conflictiva, que era la iglesia de Creta. Entonces podemos decir que Tito era el fiel apagafuegos de Pablo. Todo lo anterior entonces nos muestra que la iglesia de Creta, ya lo dijimos, no era una iglesia fácil o dócil, era una iglesia en donde se requería un firme y fuerte líder para enderezar las cosas que se estaban dando allí. Y como leímos al inicio, lo que Tito tenía que hacer era hablar conforme a la sana doctrina para corregir todo error que estaba dándose en la iglesia de Creta. Bueno, hermanos, entremos ya de lleno al primer punto de esta exposición, de este mensaje. Punto 1. Lo que es doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina, en palabras sencillas, es enseñanza. Ya siendo un poco más específicos, doctrina es un conjunto de ideas que rigen la manera de pensar y obrar de un grupo de personas. Dicho conjunto de conocimientos o de ideas sirve para instruir a todos los individuos que lo componen. Pero, ¿realmente es importante la doctrina? Por supuesto que sí, porque nos dice cómo pensar y vivir de manera agradable delante de Dios, además de que estas ideas por definición deben enseñarse a la iglesia. Pero ahora debemos aclarar unas cosas sobre el término doctrina. En estos días parece que el término doctrina es todo menos algo agradable o llamativo, sobre todo para la juventud. Parece que hemos contribuido a la denigración del concepto doctrina. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que normalmente la mayoría de nosotros asociamos el concepto doctrina a algo negativo o represivo. Pónganse a pensar, normalmente, ¿qué se dice cuando un hermano regaña o amonesta a otro hermano? ¿Acaso no decimos cosas como estas? Hermano, usted que está haciendo esto y esto otro está totalmente mal. La doctrina dice que usted está mal. Hermana, según la doctrina, tú, joven, estás mal y debes ser corregida. La doctrina dice que usted debe estar así, siempre así y así, porque si no, Dios lo castigará. E incluso hemos oído cosas como estas: usted, pastor, está mal porque no está haciendo las cosas según la doctrina. Y un sinfín de enunciados que hacen que todos tengamos una idea desagradable del término doctrina. E incluso, ¿cuántas veces no hemos oído que la doctrina es el principal factor que crea discusiones y rencillas entre ministros, principalmente a la hora de las juntas? Pero la doctrina no debe ni debería ser desagradable en nuestras mentes. La doctrina en nuestra mente debiera ser algo llamativo, ya que es el significado de la historia que Dios está escribiendo en el mundo. Es la explicación de lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho y por qué nos importa o debiera importarnos a ti y a mí. La doctrina era la historia viviente de lo que hizo Jesús por nosotros y lo que esto significa. Sí,
Interesarse por ella significa cavar más hondo en la Biblia, significa leerla y estudiarla a profundidad. Sí, también significa abrir libros y a veces aprender palabras algo extrañas, tales como expiación, propiciación, justificación. Aunque parezca tedioso e incluso algo poco espiritual dentro de nuestra denominación, se necesita leer, estudiar y pensar, ya que esto es la clave para conocer de verdad a Jesús. La doctrina debe ser algo agradable, hermano, hermana. Debe ser algo atractivo para ti y para mí. En cuanto a la idea de que seguir la doctrina es como estar atados a reglas, reglas y más reglas, en el tercer punto de este mensaje aclararemos que la esencia del cristianismo no son las reglas, pero esto no quiere decir que éstas se tienen que hacer de lado. Las reglas no por eso dejan de ser importantes para el cristiano. También hemos de decir que el hecho de tener una religión bien estructurada, con su conjunto de reglas, normas y servicios, no es garantía de que en ella se encuentre la doctrina, no es garantía de que en ella se encuentre la Biblia, no es garantía de que ella gire en torno a la palabra de Dios, y esto, hermanos, es 100% bíblico. Recordemos el mensaje que un siervo de Dios de nuestra iglesia, nuestro hermano Jehú, habló en una ocasión, en el cual le decía que hubo un tiempo en donde el pueblo de Israel tenía una religión muy bien estructurada. Los rituales y demás requisitos de esta religión se llevaban a cabo diariamente. Se hacían las mismas prácticas que los padres de esa generación habían seguido por años. Existían también las emociones y sensaciones agradables que se dan al llevar a cabo tales prácticas. Había sacerdotes y demás personas que oficiaban en el templo. En pocas palabras, existía una religión bien estructurada, pero hacía falta algo. Ese algo era la doctrina. Estaba ausente la teología, término que en este caso puede ser sinónimo de doctrina. No estaba ahí la ley de Dios. Se carecía de la palabra de Dios. Pero todo esto cambió cuando el rey de aquel entonces, Josías, el cual cabe mencionar era joven, encontró accidentalmente el rollo que contenía la ley de Dios. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Ese joven encontró la palabra de Dios e incluso se lamentó en gran manera, ya que habían estado viviendo tranquilamente sin la palabra de Dios. Parece ser que este joven, Josías, se dio cuenta de que estaban caminando en un sendero equivocado, en palabras de Jeremías, el cual fue contemporáneo a él. Josías por fin preguntó por las sendas antiguas y buscó el buen camino y se propuso caminar junto al pueblo en ese sendero para así hallar descanso para su alma. Esas sendas antiguas, donde se halla el buen camino, no es otra cosa más que Jesucristo. Es lo que Él hizo por nosotros, lo que esto significa para nosotros y lo que haremos en respuesta a lo que Él hizo. Sin duda alguna, Jeremías no se estaba refiriendo a regresar el tiempo a los años en que Moisés dirigía el pueblo de Dios teniendo con ellos las tablas de la ley. Tampoco se refirió en este caso Josías a retroceder el tiempo y vivir de la misma manera cuando reinaba David. Nada de eso. Mirar las sendas antiguas, óiganlo bien, no es regresar al pasado, es regresar a Jesucristo y su obra. La doctrina es eso, regresar a mirar las sendas antiguas para caminar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y vivir sabiendo y comprendiendo todo esto. La doctrina no es regresar el tiempo, no es volver a tener las mismas reglas que había al inicio del movimiento, no es vivir como en los tiempos del hermano José María, no es volver a tener los mismos estatutos de la iglesia de hace 30 años, es algo mejor, es algo que motiva más santidad que el tener como inspiración lo antes mencionado, lo cual aclaramos, no estamos diciendo que está mal. Estamos dando a entender que a veces hemos vivido centrados en lo antes dicho y hemos descuidado que eso mismo se debió a que en aquel entonces se comprendió de verdad que las sendas antiguas es Jesucristo y su obra. A Cristo sea la gloria. Si nos ponemos a reflexionar,
¿Cuántas veces nosotros hemos tenido el concepto de que doctrina son el conjunto de reglas que se instituyeron al inicio de la iglesia del Buen Pastor? A veces pronunciamos, es que ya no se sigue la doctrina como antes, refiriéndonos a doctrina como las reglas de hace 30 o más años. Hemos rebajado el término doctrina a un conjunto de reglas del pasado propias de una determinada denominación. Cuando doctrina, decíamos, es algo más sublime que eso, algo que sin quitarle valor a lo antes dicho, es de mayor estima y consideración. Ahora, empleando el término doctrina bajo el significado que a veces le damos equiparándola con esas reglas del pasado, ¿sabe usted que según la doctrina es malo ir al doctor? ¿Sabía usted que también estaba prohibido darles mucha escuela a los hijos de la iglesia? ¿Que tomar fotos dentro del templo era considerado un escándalo? ¿Sabía que antes se tomaba Santa Cena literalmente en un mismo vaso porque esto era según la doctrina? Todo esto en base a ese significado que equivocadamente le adjudicamos al término doctrina. Esta idea la mencionó el hermano Esparza en su blog, donde les invito a que leamos esa reflexión. A lo que voy es que a veces hemos confundido el término doctrina con otras cosas que realmente no son la esencia de la doctrina. Las reglas, sean las del pasado o las actuales, no son la esencia de la doctrina. La esencia de la doctrina es Jesucristo y su obra. Las reglas de antes propias de nuestra denominación no son malas en sí, pero sí es malo cuando hacemos que ellas sean el centro de nuestra vida y hacemos de lado a Jesús, su obra y lo que significa para nosotros. Una vez más, para evitar malentendidos, no estamos descalificando lo que los pastores de hace años instituyeron en la iglesia, nada de eso. Simplemente estamos aclarando lo que en verdad significa doctrina y las cosas con las cuales las hemos confundido. Ya para terminar este punto, doctrina es la historia viviente de lo que hizo Jesús por nosotros y lo que esto significa para nosotros. No hay que confundirla con otras cosas. En cuanto a lo que significa para nosotros o nuestra respuesta ante esto, eso lo aclararemos en el tercer punto. Ahora pasaremos a ver que hay dos principales tendencias que nos hacen tener ideas equivocadas de lo que significa doctrina. Punto número 2 de este mensaje: lo que no es doctrina. A continuación, veremos dos tendencias que hacen que tengamos un concepto totalmente equivocado de doctrina. Esos enemigos, esas tendencias son el tradicionalismo y el emocionalismo. Las veremos en ese orden. Tradicionalismo. Para entender este término, primero hay que definir lo que es tradición. Tradición son las creencias, valores y costumbres, esta última es la que más nos importa, propias de una generación transmitidas a otra para preservar la continuidad de la institución, en este caso de la denominación. Aquí lo que nos compete son las costumbres que se originaron al inicio de nuestro movimiento, las cuales, como dice nuestra definición, son propias de esa generación, las cuales se transmiten a las siguientes generaciones. Oiga bien, costumbres propias de una generación determinada. Es tradición cuando no se posee una base realmente bíblica para llevar a cabo tales prácticas. Aunque ciertamente estas fueron instituidas por los directivos de una religión cuya intención fue preservar o adecuar la iglesia de ese tiempo a los mandatos y valores bíblicos, realmente no se posee base bíblica. Como el ejemplo que decíamos anteriormente, de que ir al médico es pecado, de que tomar fotos en el templo está mal, etc. Idea que, como dijimos, el hermano Esparza comenta en su blog. Si realmente tuviera base bíblica, ya sería mandato bíblico e incluso doctrina, pero como no se posee una base bíblica, entonces se define como tradición. Entendiendo esto,
Entonces podemos afirmar que tradicionalismo es la tendencia o forma de pensamiento que pone las costumbres o prácticas del pasado propias de una religión o iglesia al mismo o mayor nivel que los mandatos bíblicos, al mismo o mayor nivel que la palabra de Dios, lo cual sabemos que está mal. Este fue el mismo error que los fariseos cometieron y por lo que Jesús los reprendió diciéndoles: porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Esto en Marcos capítulo 7 versículo 8. Oiga bien, hermano y hermana, estamos diciendo que el tradicionalismo está mal, no que la tradición está mal, son cosas muy diferentes. Toda iglesia, toda denominación, entre ellas la nuestra, tiene sus tradiciones y eso no quiere decir que esté mal. El que una iglesia tenga sus propias costumbres o prácticas, las cuales no están expresadas en la Biblia, no quiere decir que está mal. El error se comete cuando se quiere poner esas costumbres del pasado o incluso las del presente al mismo o mayor nivel que la palabra de Dios. Es ahí donde radica el error. Recuerda, el error no está en tener tradiciones, sino en minimizar o hacer de lado los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones, error que Jesús condenó en los fariseos. ¿Y esto qué tiene que ver con la doctrina? Decíamos en que a veces hemos puesto las costumbres y prácticas del pasado propias de nuestra denominación al mismo o mayor nivel que las mismas escrituras, que la misma doctrina, un típico error fariseico. ¿Cuántos hemos creído e incluso dicho que tal práctica o costumbre es doctrina por el simple hecho de que lo hemos venido haciendo siempre? ¿Cuántas veces hemos dicho que esto es palabra de Dios cuando solo es la mera rutina que hemos hecho siempre? ¿Cuántas veces hemos discutido con otros creyentes creyendo que estamos defendiendo la sana doctrina cuando realmente lo único que estamos haciendo es defender las prácticas y costumbres del pasado propias de nuestra denominación? ¿Cuántos cuerpos ministeriales se han dividido por lo antes mencionado? Y no es que defender las costumbres del pasado sea malo, nada de eso. Pero si lo vamos a hacer, démosle el lugar que merece y no la estemos igualando al mismo nivel que la sana doctrina, porque hacer eso es rebajar el concepto verdadero de lo que es doctrina. E incluso tales cuestiones, tales prácticas que no están expresadas en la Biblia no tienen por qué ser motivo de divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando esto sucede, el enemigo se alegra. Es lamentable, hermanos, muy lamentable, que por querer defender cuestiones como prácticas o costumbres de antes, estamos dispuestos incluso a dividir la misma iglesia. No es posible que estemos dispuestos a hacer lo que sea por quitar el uso de la partitura de nuestros coros cuando no estamos ni dispuestos a mover un solo dedo por quitar la murmuración, el chisme de nuestras bocas. No es posible esto, hermanos y hermanas. Cristo tenga misericordia. Cabe mencionar que someterse a los reglamentos de nuestra iglesia tampoco está mal. Aunque en ellos se encuentren algunas tradiciones, lo malo, decíamos, no es que nuestro reglamento tenga ciertas tradiciones, no. Lo malo es cuando ponemos ese reglamento propio de nuestra denominación al mismo o mayor nivel que la palabra de Dios. Aquella iglesia que le presta más atención a los reglamentos de su denominación por encima de la misma Biblia es una iglesia enferma. Para nada es una iglesia sana. Es necesario también que aprendamos a ser humildes y someternos a lo que nuestra iglesia ha establecido, pero sin caer en el error de darle igual o mayor importancia a las tradiciones que a la escritura.
Es lamentable, hermanos, decíamos, que hay quienes estamos dispuestos a discutir y hacer lo que sea por cuestiones que realmente no se mencionan en la Biblia y que fueron seguidas por la mayoría de los que precedieron nuestra iglesia o de un determinado grupo del pasado. Pero por cuestiones cruciales que se mencionan en la misma Biblia, no estamos dispuestos a mover ni un solo dedo. Decíamos el ejemplo de que estamos dispuestos a discutir, debatir y si es posible hasta dividir la ideología de la iglesia sobre el uso de la partitura por parte de un coro, cuando realmente nunca estamos dispuestos a hacer algo en la iglesia por frenar el pecado de murmuración, cosa que a diferencia del uso de partitura por parte de un coro, sí se encuentra en la Biblia. Lean Santiago 4, 11 y 12. Otro error muy ligado a esto y que es de una índole fariseica es cuando creemos que la santidad se evidencia más en los seguimientos de las reglas propias de nuestra denominación que en obediencia a los mismos mandatos bíblicos. Por ejemplo, una cosa que muchos de nosotros prometimos el día en que nos bautizamos fue el de no ir al cine, cosa que prometimos no a la iglesia sino a Dios, cuestión que en verdad no está en la palabra de Dios y no está mal que sea parte de nuestro reglamento, pero si pensamos que evitar ir al cine es mayor señal de santidad que el murmurar o hablar mal de los demás, estamos entonces en un error típico de fariseos espirituales. Con esto, hermanos, hermanas, no estamos diciendo que vayamos ahora al cine, no, nada de eso. Estamos diciendo que es un error cuando la santidad o la piedad la definimos exclusivamente en términos de lo externo. Les comentaré lo que un hermano me platicó en cierta ocasión. Él me comentaba que él iba en el transporte público y al verlo un hombre que o sea, el hermano, llevaba manga larga, se le acercó y le preguntó: ¿Usted es de la iglesia en donde las mujeres llevan falda larga? A lo que el hermano respondió afirmativamente. Dijo: amén, así es. Y este hombre le dijo: esas mujeres, así como tienen la falda, tienen la lengua. ¿A qué viene esto? A que lo que externamente parece santo no necesariamente es también así en lo interno. Es lamentable que se hable así de los que forman parte de la iglesia del buen pastor. Es lamentable que nos conozcamos más por nuestras malas cualidades, nuestras malas características, que por algo positivo. Es lamentable que se hable así de un miembro de la iglesia. Una iglesia sana, los verdaderos santos, los genuinos piadosos, antes de dejar de ir a las fiestas, antes de dejar de ir al cine, antes de usar manga larga y falda tableada, dejan de codiciar, dejan de hablar mal de los demás, dejan de odiar y guardar amargura y comienzan a vivir los frutos del Espíritu. No se trata de lo uno o lo otro, sino de lo uno y lo otro. Recuerde Mateo 23:23 que dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe? Esto era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Oyó bien? No se trata de darle más importancia a lo externo descuidando lo interno, ni tampoco se trata de darle más importancia a lo interno descuidando lo externo. Nada de eso. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Volviendo al punto central, en vez de creer que esto es doctrina por el simple hecho de que lo hemos venido haciendo desde hace tantos años, es doctrina porque lo hacíamos cuando estaba tal hermano, mejor reconozcamos lo que es tradición y lo que en verdad es mandato bíblico, y que más a menudo digamos esto es doctrina por el simple hecho de que Dios lo dice en su palabra, y esto es tradición o costumbre de la iglesia porque así se instituyó en nuestra iglesia. A continuación, les ilustraré toda la idea del tradicionalismo con el siguiente relato. Hace años comenzaba a nacer una nueva iglesia.
El pastor de esa congregación reunía todos los días a sus fieles en un sencillo templo, cuyo techo era de láminas galvanizadas, o sea, de fierro. En el momento más solemne de la celebración, cuando la gente había alcanzado un grado adecuado de experiencias espirituales, un gato comenzaba a saltar en el techo, produciendo un ruido que se tornaba insoportable. Así fue que el pastor le pidió a un hermano de la congregación que, antes de cada culto, capturara al gato y lo atara en la puerta del templo con un platito con leche y pan para que el animal se sintiera más a gusto y no molestara en ningún sentido. Por bastante tiempo se repitió esta escena hasta que el pastor fue trasladado a otra iglesia. Su sucesor continuó con la costumbre de esa saludable práctica en beneficio de los que participaban del evento religioso. Pero después de algunos años el gato murió, y en consulta entre el pastor anterior y el actual, decidieron comprar otro gato para atar en la puerta del templo, con un platito con pan y leche a la hora del servicio, como era la costumbre. El tiempo transcurrió y los materiales del templo fueron modificados, teniendo ya techo de losa, pero se seguía con la costumbre de atar el gato a la puerta del templo con leche y pan. Hubo quienes ante este hecho comenzaron a hablar e incluso predicar sobre la importancia que tiene el atar un gato a la puerta del templo. Hubo quienes dijeron que esto se llevaba a cabo porque Dios se agradaba más ante esto. Otros fueron más allá y predicaban que esa práctica está en la Biblia y que no llevarla a cabo era cometer una falta delante de Dios. Otros pusieron el seguir esa práctica al mismo nivel que el mandato de amar al prójimo como a uno mismo, y hubo uno que otro entendido que reconoció que esa práctica era mera tradición de la iglesia. Pero fueron más el grupo de los anteriores que el último que reconoció que esto era una tradición o una costumbre. Pero hubo también quienes, al ver esto, jóvenes principalmente, pidieron a los hermanos y líderes el reconocer esa práctica como una mera tradición y no colocarla al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Otros reconocieron que tal práctica ya era innecesaria para este tiempo y que en vez de hacer cosas sin sentido ni objetivo, que mejor dejaran de hacerla. Ante este tipo de comentarios hubo varios que empezaron a catalogar a quienes emitían estas palabras como rebeldes y liberales. Les empezaron a llamar enemigos de la sana doctrina. Les empezaron a denominar opositores de la santidad y del culto a Jehová. La iglesia, lamentablemente, llegó a dividirse en el grupo que está a favor del gato atado en la puerta del templo y el que está en contra. Actualmente, quienes se quedaron a favor de tal práctica siguen teniendo y defendiendo igual o más que antes. Esa misma práctica la defienden al mismo nivel que la ley de Dios y ya están dispuestos a castigar a cualquiera que hable negativamente de la práctica de atar el gato a la puerta del templo. Para terminar esta parte, este punto concerniente al tradicionalismo, a continuación una frase de J. C. Ryle que encierra toda esta idea. La experiencia nos provee de evidencias dolorosas acerca del hecho de que las tradiciones, una vez concebidas, primero son llamadas útiles, luego se hacen necesarias, en última instancia y con demasiada frecuencia se convierten en ídolos y todos deben postrarse ante ellos o serán castigados. Dios tenga misericordia. Ahora segunda parte del punto número 2. Segundo enemigo de la doctrina cristiana, el emocionalismo. Igual que el anterior, primero debemos definir lo que es emoción. Emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción en el cuerpo. Sabiendo esto,
Entonces, emocionalismo es la tendencia que nos hace considerar todas las cosas según nuestras emociones. Ejemplo, si tal objeto que sé que me hace daño o que es dañino para mi salud, a la hora de tener contacto con él produce una emoción placentera en mí, entonces deduzco que ese objeto no es malo, sino bueno e incluso agradable, cuando realmente no es así. Esto es el emocionalismo, saber realmente que las cosas no son buenas para mí, pero porque causan bonitas sensaciones en mí o bonitas experiencias, lo tomo diciendo, es que sí es bueno porque me hace sentir bonito. Eso es emocionalismo. Evaluar todas las cosas según nuestras emociones. ¿Cómo afecta esto a la doctrina? En que a veces basamos nuestra doctrina en las emociones. Si tal enunciado, si tal cosa que hoy se nos predicó, si tales palabras me hacen sentir bonito, entonces provienen de la misma boca de Dios, aunque realmente eso puede estar totalmente errado bíblicamente hablando. Si cree que Dios está con usted solo porque lo siente tan cerca de usted, entonces también creerá que hay días en que Él se olvida de usted porque ya no lo siente como antes. Cuando realmente nosotros debemos estar totalmente seguros de que la presencia de Dios no viene de las emociones, sino de la fe. Confortémonos en lo que dice Hebreos 13:5. Una vez más, como en el caso anterior, no estamos diciendo que es malo tener emociones, ya sea en la vida diaria o en el servicio de adoración. Eso no es malo. Lo malo es hacer de ellas el centro y la vara con la cual he de medir toda cosa que me rodea. El error no son las emociones, sino el emocionalismo. Los de Berea jamás se creyeron todo lo que Pablo les dijo. Ellos lo creyeron hasta que se dieron cuenta de que les hacía sentir bonito. No, hasta que se dieron cuenta de que eso que Pablo decía estaba fundamentado en las Escrituras. Léalo en Hechos 17, capítulo 17, versículos 10 al 12. A veces pensamos que todo aquello que se siente bonito es de Dios, pero no siempre es así. No se trata de cómo me haga sentir, sino de que Dios me lo ordene en su palabra. Una iglesia que vive en el emocionalismo es una iglesia enferma, porque el vivir de esta manera es una invitación al pecado de desobediencia. ¿Cómo se ve esto? En que creemos que no podemos obedecer los mandamientos de Dios si no tenemos ganas de hacerlo o si no sentimos el hacerlo. Típica frase de los jóvenes: me bautizaré hasta que lo sienta. ¿Son acaso los sentimientos o emociones el guía de la vida cristiana, o el guía es la fe? Meditemos en esa pregunta. Además, nuestra naturaleza caída raras veces siente deseos de obedecer a Dios. Usualmente quiere hacer su propia voluntad. Si esperamos sentir las ganas de obedecer a Dios para vivir en obediencia, entonces déjenme decirles que nunca llegaremos a obedecer a Dios y por lo tal estaremos pecando deliberadamente. Si usted es de aquellos que solo glorifica a Dios cuando siente ganas de hacerlo, déjeme decirle que usted está basando su vida en el emocionalismo y no en la sana doctrina, no en la palabra de Dios. Si pensamos que necesitamos tener ganas para obedecer la palabra de Dios, nunca avanzaremos en nuestra vida espiritual. Nunca, pero nunca trate de evadir los mandamientos de Dios bajo el pretexto de que no siente ánimo para obedecerlo. Jamás verán que la Biblia dice, según cómo te sientas, alabarás el nombre de Dios. No, la Biblia nos ordena alabar el nombre de Dios independientemente de cómo me sienta. El emocionalismo ha sido culpable de haber enfermado e incluso matado muchas iglesias. ¿Cuántos hoy día han abandonado su congregación o agrupación porque según estos ya no se siente como antes? ¿Cuántos han abandonado, decíamos, sus agrupaciones porque ya no se siente como antes? Ejemplo,
Ya no voy al grupo juvenil porque ya no se siente como antes. Dese cuenta de que una iglesia así es una iglesia enferma. Tengamos cuidado de no ser un cristiano emocionalista. El cristiano emocionalista se guía por lo que siente que es correcto, ignora la doctrina creyendo que si no siente que es correcto, entonces debe ser alguna herejía. La Biblia, que rara vez lee, más que de vez en cuando, y textos aislados que le han recomendado leer o que vio en alguna tarjetita, ignora el concepto del contexto. Gusta de los cantos emocionales en cualquier género posible, tiende a despreciar los himnos con letra muy teológica o filosófica, es decir, cualquier canto que lo saque de su éxtasis emocional y lo haga pensar. Y le gustan las prédicas motivacionales que lo hacen soñar y sentir que es superior al resto de los cristianos ordinarios. El cristiano emocionalista es una caricatura del verdadero cristiano. Dios tenga misericordia. Si usted es una persona que vive teniendo como base sus emociones, déjeme decirle que puede que un día usted sea un remolino espiritual, pero sean más las veces en que usted sea un incompetente espiritual al dejarse guiar por sus emociones. El cristiano no vive de emociones, vive por la fe en Cristo Jesús. Si usted espera sentirse bien para adorar a Dios, déjeme decirle que nunca adorará a Dios ni nunca se sentirá bien. Si usted espera tener paz y calma para obedecer a Dios, pues nunca lo hará y ni sentirá estas dos cosas, nunca. La paz y la calma emocional vendrán después de hacer la voluntad de Dios y no antes. Recuerde, las emociones o sentimientos fluyen de la acción y no viceversa. ¿Quiere tener paz y calma en su corazón? Pues obedezca a Dios. ¿Quiere dejar de estar deprimido o deprimida? Pues alabe a Dios. ¿Quiere tener ganas de adorar a Dios, de orar más, de leer más la Biblia? Pues no espere a que lleguen esas emociones para hacerlo, porque nunca llegarán. Mejor póngase a adorar a Dios, a orar más y a leer más la Biblia, y créame que al hacerlo tendrá más ganas de seguir haciéndolo. Los sentimientos positivos vienen después de la acción, nunca la preceden. Cuando obedecemos a Dios, nuestras emociones comienzan a alinearse. Experimentamos un sentimiento de satisfacción, de autoestima. Cuando primero buscamos las emociones adecuadas, entonces caemos inevitablemente en el desánimo. Usted descubrirá una nueva libertad en su vida cuando se dé cuenta de que su fe no necesita estar ligada a sus emociones. Honramos a Dios cuando caminamos por fe sin apoyos emocionales. Y cuando pase el tiempo, sus sentimientos comenzarán a encajar con la verdad que hemos aceptado en nuestra mente. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en el contexto de nuestros servicios? En el tema obviamente, de la adoración. Muchos, si no es que todos, primero esperamos que el que dirige el culto nos haga sentir ganas de adorar a Dios para que adoremos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no adoré a Dios como debía ser porque el hermano que dirigió el culto no me motivó, no me hizo sentir ganas de adorar a Dios? Culpamos a los demás de nuestra desobediencia. Otra frase que muchos hemos dicho, hoy no sentí ganas de adorar a Dios porque la alabanza especial del coro no me gustó. De nuevo, culpando a los demás de nuestra desobediencia. Además, déjeme decirle una cosa, la alabanza del coro y cualquier alabanza que otro haya entonado jamás será para ver si le gustó o no. ¿No le gustó la alabanza, hermano? Pues qué bien, porque nunca fue para usted, fue para Dios. No será un ambiente de adoración lo que creará un adorador, será el adorador quien creará un ambiente de adoración. El adorador nunca dejará de ser adorador, sienta como se sienta, sea como sea el ambiente de sus servicios, él nunca dejará de ser un adorador. Vea
que ahora el centro de nuestra adoración hemos hecho, ya sea consciente o inconscientemente, que sean nuestras emociones, sino Dios. Muchos han hecho que sus emociones sean quienes dictaminen si realmente adoraron a Dios o no. Decimos: oh, si sentimos bonito es que sí adoramos, y si no sentimos bonito o si no sentimos nada agradable es que no adoramos a Dios. Así decimos la mayoría. ¿Será el hombre mismo quien dictamine si una alabanza para Dios fue de su agrado, o será Dios mismo quien lo dictamine? Muchos, lamentablemente, hemos hecho que la guía de nuestra adoración sean nuestras emociones y no la voluntad de Dios. Una iglesia sana jamás usará las emociones como la medida de su adoración. Será la palabra de Dios la que diga si adoraron o no a Dios. Con todo esto, no estamos diciendo que esté mal tener muchas emociones a la hora de nuestros servicios. Nada de eso. Estamos diciendo que el error está en colocar a la hora de nuestros servicios a nuestras emociones en el lugar que solo le corresponde a la voluntad de Dios, en el lugar que solo le corresponde a la palabra de Dios, la cual es nuestro manual y medida de nuestra adoración. Entonces, ¿cómo diremos que en verdad adoramos a Dios en un servicio? No será el placer ni la emoción lo que evidencia una adoración verdadera. Será un cambio en nuestro ser lo que dirá si adoramos o no a Dios. Si usted cantó y sintió una gran emoción o muchas emociones agradables, pero después regresa a casa siendo el mismo de siempre, pues déjeme decirle que ni usted adoró y ni el Espíritu de Dios lo tocó. Es la purificación lo que caracteriza a un adorador y no la satisfacción emocional. Santidad es la señal de un verdadero sacerdote del Señor. Señales de santidad son las que siempre adornan el vestido de un levita. Ya para terminar este punto, tengan a consideración la siguiente frase de Sammy Tepit, la cual tiene algunas modificaciones que su hermano en Cristo le hizo. Algunos piensan que han adorado a Dios si salen de sus iglesias los domingos en la tarde después de haber experimentado algunos sentimientos placenteros. Su objetivo en la adoración es la autogratificación en vez de glorificación. El placer en vez de pureza, lamentablemente, ha llegado a ser la prueba de la adoración. Dios tenga misericordia. Vamos ahora con el tercer y último punto de este mensaje, el cual se titula El Evangelio, pieza clave de la doctrina cristiana. Ahora veremos la piedra angular de la doctrina cristiana, o sea, el Evangelio. El Evangelio, sabemos que en palabras sencillas es buenas nuevas, o las buenas nuevas de salvación, pero pocos son los que realmente saben lo que es el Evangelio en el contexto de la vida práctica o su relación con esta. Oigan bien esto, amigos. El Evangelio son noticias en vez de instrucciones. Una vez más, el Evangelio son noticias en vez de instrucciones. Debemos recordar que el Evangelio no es buenos consejos, sino buenas nuevas. Loraine Bodner dijo: el Evangelio no es una serie de especificaciones indicándonos lo que debemos hacer nosotros para ganar la salvación, sino que nos proclama lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Esto quizá algo ya fue oído por ustedes, por muchos, o escuchado por pocos, pero debemos entender las implicaciones de lo que estamos diciendo. Hermanos, esta idea es importante que la entendamos bien y que estemos atentos a alimentarnos constantemente de la idea correcta de lo que es el Evangelio. Todos obviamente sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Esto según Efesios 2:8. Pero ¿realmente entendemos lo que es decir que la salvación es por gracia y no por obras? ¿Realmente entendemos decir yo soy salvo por gracia y no por obras? Pues miren, hermanos, primero hay que definir lo que son las obras. Las obras son un estilo de vida
caracterizado por la obediencia. O sea, obras es igual a obediencia. Entonces, deducimos que nuestra salvación no es por nuestra obediencia a Dios. Óigalo bien. Nuestra salvación, el favor de Dios, no es por nuestra obediencia a Dios. Nadie se salva o se salvó por su obediencia a los mandatos de Dios. Eso lo vemos claramente en Isaías 64:6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahora, dándole el significado que ya vimos, diría: todas nuestras obras de justicia, que es igual a nuestra mejor obediencia delante de Dios, es como trapo de inmundicia. Delante de Dios no es nuestra obediencia lo que ha hecho que Él me salve o haya determinado el haberme salvado. Lo que hizo que Dios me salvara, la causa de que Dios haya decidido darme su favor inmerecido, o sea, su gracia, el motivo por el cual Dios me ama y me seguirá amando, no es mi obediencia a sus mandatos, ya que esto nadie lo puede ni podrá cumplir a la perfección, y eso es lo que se necesita para que seamos realmente salvos. Recuerde Santiago 2:10. Hermano, hermana, no te engañes. Tu obediencia no hace que Dios te ame. Tu obediencia no hace que Dios haya decidido salvarte. No es nada de eso. No te engañes, amigo, amiga. No te dejes engañar. ¿Dónde pues radica el que Dios me haya salvado? ¿Dónde radica el que Dios me ame y me siga amando? Radica en la esencia de la doctrina cristiana, que decíamos no son las reglas ni nada de eso. Es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Harry L. Reeder III y David Swabely en su libro reciente dijeron lo siguiente: Dios nos ama en Cristo no por quienes somos o por lo que hacemos, sino por quién es Cristo y por lo que Él ha hecho. Puesto que Dios nunca dejará de amar a Cristo, tampoco nunca dejará de amarnos a nosotros, ni tampoco nos amará más o menos de lo que nos ama ahora en Cristo. Una vez más, y nunca olviden esta frase: Dios nos ama en Cristo no por quienes somos o por lo que hacemos, sino por quien es Cristo y por lo que Él ha hecho. Puesto que Dios nunca dejará de amar a Cristo, tampoco nunca dejará de amarnos a nosotros, ni tampoco nos amará más o menos de lo que nos ama ahora en Cristo. ¿Cómo dice Romanos 8:39? ¿Acaso dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en nuestra obediencia, o sea, que es por nuestra obediencia? ¿Eso dice Romanos 8:39? No, dice así: ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es por Cristo Jesús, Señor nuestro. El motivo, la causa del amor de Dios por nosotros no es nosotros mismos ni lo que hacemos, es Cristo y lo que Él hizo. Lamentablemente, somos muchos los que hemos llegado a pensar que el día en que deje de esforzarme, el día en que deje de trabajar duro para Dios, será el día en que Él me deje de amar. Muchos creemos que es nuestro cambio lo que hace que Dios me ame, pero esto es totalmente equivocado. Tullian Tchividjian dijo: el legalismo, o sea, el fariseísmo, dice que el amor de Dios por ti depende de tu cambio. El Evangelio dice que el amor de Dios por ti es lo que te cambia. Una vez más, el legalismo dice que el amor de Dios por ti depende de tu cambio. El Evangelio dice que el amor de Dios por ti es lo que te cambia. Ahora, hermanos, no me malentiendan. Con todo lo anterior,
¿Acaso estamos diciendo que seguir las reglas es malo e innecesario? ¿Estamos diciendo que para nada sirve el que me esfuerce en obedecer a Dios? En ninguna manera. Jamás hemos dicho eso y no lo estamos diciendo. Debemos esforzarnos. Esto no está mal. Al contrario, es algo que agrada a Dios, pero lo que puede estar mal e incluso ser pecado es la motivación con la cual lo estamos haciendo. Si yo me esfuerzo para que Dios me salve, si yo me esfuerzo para que Dios me ame más que ayer o me ame más que otra persona, si yo me esfuerzo para que Dios me bendiga, si yo me esfuerzo para que Dios no retire de mí su favor, entonces es ahí donde estoy errando y estoy pecando, ya que estoy teniendo en poco la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y sabemos que su obra en la cruz es perfecta. Creer que con mi obediencia puedo hacer que Dios me ame más de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, es hacer poca cosa a la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que a estas alturas creamos que nuestra obediencia pueda hacer que Dios me ame más de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que acaso las mejores obras del hombre, la mejor obediencia del hombre, que delante de Dios es como un trapo de inmundicia, hará que Dios me ame más, me acercará más a la presencia de Dios, me acercará más a la presencia de Dios de lo que Cristo ya me acercó a su presencia? No, hermanos, no. Nada de eso. Nada de eso. Hágalo bien. Esforzarse no es malo. Incluso el que nos prediquen a diario, vamos a decirlo así, que nos prediquen a diario que me debo esforzar, tampoco está mal, porque la Biblia lo ordena y esto es agradable delante de Dios. Recuerde lo que dijo, o lo que dice más bien Timoteo 2, 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No dice esfuérzate para obtener la gracia de Dios, nada de eso. Nos dice que nos esforcemos en la gracia que por Jesucristo ya es nuestra. Por Jesucristo es que Dios me ama y me ha dado su favor. Nos esforzamos en agradecimiento y reconocimiento de lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Notamos la diferencia? Si alguien te predica que te debes esforzar para que Dios te ame más, o si te debes esforzar para que Dios no retire de ti la salvación, pues déjame decirte que esa persona está equivocada, porque con sus palabras está diciendo que la obra de Cristo en la cruz fue un acto insuficiente. Tengamos cuidado. Pero viene del otro extremo. Si alguien te dice, o si oyes por ahí que predicar que eso de esforzarse está mal, tampoco le creas, porque la Biblia ordena que nos esforcemos, pero la Biblia nos aclara bien que hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esforcémonos ya en la gracia que es nuestra, gracias a Jesucristo. No hay que esforzarse para ganar el favor de Dios. Cristo ya lo ganó por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Nos esforzamos no para ser amados por Dios, sino que nos esforzamos porque ya somos amados por Dios, y en gratitud debo esforzarme por obedecer sus mandatos y las reglas de mi iglesia. Quizá alguien pueda pensar, nunca falta quien piensa así, puesto que Dios me ama por causa de Cristo y su obra, entonces yo podré vivir como quiera, ya que no se trata de mi esfuerzo. Quien realmente piensa así, y peor aún, viva así, realmente no es un salvo, realmente no es un escogido de Dios, realmente no es un cristiano. Como también dijimos anteriormente, una característica de los escogidos de Dios, además de su seguridad en la salvación, es la santificación. Es el esfuerzo continuo que ellos muestran en ser obedientes a Dios y así ser semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. La evidencia de la justificación, del amor de Dios por mí, del favor de Dios sobre mí, es mi santificación, es mi esfuerzo por agradar a Dios. Esto no está mal. No está mal esforzarnos, no está mal deleitarnos en esforzarnos. Está mal si empezamos a creer que me esfuerzo para que
así gane el favor de Dios. Rechazar la gracia de Dios no es solamente vivir en libertinaje, sino también vivir creyendo que mis acciones le agregan algo a la cruz de Cristo. Dios me ama perfectamente en Cristo Jesús, o sea, gracias a Jesucristo y su obra. No habrá nada, absolutamente nada, que haga que Dios me deje de amar o me ame menos que ayer. Lea Romanos 8:29 al 39. Desde el momento en que tuvimos fe en Cristo Jesús, Dios puso en mí su perfecto amor. Nada hará que Dios me deje de amar o me ame menos. Nunca olvide eso. Sabiendo esto, entonces tenemos motivos para vivir en una obediencia marcada por el esfuerzo en gratitud al amor perfecto de Dios. ¿Tenemos realmente motivos para esforzarnos? Claro que sí. Y creo que los motivos salen sobrando. Le damos la gloria a Dios. Oiga esto y medite. Otra frase que Tulian Chividyan dijo: cuando me doy cuenta que Dios me amará igual tanto cuando soy obediente como cuando soy desobediente, no me hace obedecer menos, sino más. Una vez más, cuando me doy cuenta que Dios me amará igual tanto cuando soy obediente como cuando soy desobediente, no me hace obedecer menos, sino más. ¿Entiende eso? El saber que nada, absolutamente nada, me apartará del amor de Dios no nos impulsará a ser negligentes en nuestra vida, sino que nos llevará a vivir con mayor esfuerzo y dedicación. Esto, hermanos, es el Evangelio. Esto es realmente el Evangelio. Iglesia de Dios, si todos entendiéramos bien lo que realmente es el Evangelio, créame que todo sería muy diferente. Obedecemos a Dios, nos esforzamos no por temor a perder la salvación, no por temor a perder el amor de Dios. Obedecemos a Dios, nos esforzamos por amor y gratitud a Dios, ya que nos ha dado una salvación segura y Él nunca dejará de amarnos. Si entendemos bien esto, créame que la vida cristiana, de ser una carga, de ser algo pesado, algo represivo, algo tedioso, será algo maravilloso, algo hermoso, algo totalmente extraordinario. Esto es vivir en gratitud al amor perfecto de Dios hacia nosotros, algo que solo por Jesucristo se pudo lograr. Comprendiendo bien todo esto, el tener que venir al templo diario, el tener que orar diario, el tener que estudiar la Biblia a profundidad, el tener que vestir honestamente con manga larga, con falda tableado y tapado, el tener que hacer todas estas cosas se nos harán más ligeras y serán cosa mínima a comparación de lo que Dios, gracias a Jesucristo, nos ha obsequiado, nada menos que un amor perfecto y eterno que se muestra en una vida eterna enfrente de su gloria. Entienda, hermano, el Evangelio, el verdadero Evangelio, no hace de lado las reglas, sino que las afirma. El Evangelio, el verdadero Evangelio, hace que el seguir las reglas, de ser algo pesado, tedioso, sea algo maravilloso y extraordinario. Sabiendo esto, sabiendo para qué están las reglas y para qué las llevamos a cabo, todo será más fácil y la vida cristiana ya no será la típica vida tediosa y pesada que a muchos de nosotros a veces nos parece. A comparación del Evangelio, las reglas son poca cosa, el esfuerzo resulta placer y el temor es sustituido por amor y gozo. Con el verdadero Evangelio en nuestra vida, nosotros ahora corremos la carrera por el gozo que está puesto delante de nosotros, en lugar de obedecer por el miedo que viene detrás de nosotros. Un evangelio falso, un evangelio que te dice que debes esforzarte para que Dios te siga dando de su favor, es un falso evangelio. Es un falso, te reafirmo, es un falso evangelio. Es un evangelio que te siembra una vida de temor, de inseguridad, de frustración, de orgullo incluso. Pero un evangelio que te dice que Dios te amará y te seguirá amando gracias a lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, es un evangelio
que da deleite al alma. Es un evangelio que da alegría al corazón. Es un evangelio que te hace sentir en verdad libre, libre para la gloria de Dios. A Cristo sea la gloria. Ahora, para ver si entendimos bien todo esto, les presentaré un caso. Dos cristianos, uno de ellos apenas se bautizó y apenas se integró a un grupo de la iglesia. Lleva un mes de bautizado y obviamente aún le falta comprender más cosas sobre el vivir en obediencia a Dios. Se le complican ciertas cosas y le gustan las cosas de Dios. El segundo cristiano lleva 40 años de bautizado y 30 años de ministro. Es más, es ministro de enseñanza y comprende muy bien todo lo que es la verdadera doctrina y lo que es vivir en obediencia a Dios. Convive bien con todos, canta en varios coros y le encantan las cosas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de estos dos Dios ama más? ¿A cuál de estos dos Dios ama más? A ninguno, puesto que Jesucristo derramó la misma sangre por ambos. A los dos los ama igual, los ama con perfecto y eterno amor. Con esto no estamos diciendo que es malo y necesario los años ni el conocimiento, nada de eso. Solo estamos diciendo que dentro del contexto del amor de Dios por nosotros, eso no determina que Dios me ame más o me ame menos. Hermanos, jamás olvidemos el verdadero evangelio, ya que el día en que lo olvidemos dejaremos de ser cristianos genuinos y la vida cristiana será todo menos placer y gozo. Gocémonos y alabemos a Dios por su evangelio. Gloria al Señor. Conclusión. Ya para terminar todo este mensaje, amigo, amiga, ya que sabes que doctrina es Jesucristo y su obra, te pregunto, ¿sobre qué has estado o sobre qué edificarás tu vida? ¿Edificarás tu vida en las arenas del tradicionalismo o del emocionalismo? ¿O edificarás tu vida en la doctrina, la verdadera doctrina? ¿Tu vida cristiana ha estado fundada en el evangelio verdadero o la has edificado en un falso evangelio lleno de temores y cargas? Nunca olvidemos que la verdadera doctrina tiene como esencia a Jesucristo y su obra. Nunca olvidemos que hemos de alejarnos del tradicionalismo y del emocionalismo, pero sobre todo, nunca olvidemos el verdadero evangelio, el cual es la piedra angular de la doctrina cristiana. Hermanos, nunca olvidemos todo lo antes dicho. No lo olvidemos, porque esto es el secreto de una iglesia sana. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes. Dios les guarde y les bendiga en su santo y bendito amor.